especial bienvenida a aquellos que vienen por primera vez, porque aunque vengan por primera vez, sabemos que afinamos seguramente en una idea, en la idea de un encuentro que sea de paz, de calma, en la idea de alcanzar una motivación para progresar, una cuestión íntima para mejorar. Seguramente en esa idea, aunque no nos conozcamos, afinamos, y por eso estamos acá. Entonces, les damos la bienvenida y desde ya a todos les decimos que todo el equipo de trabajo de esta casa y también del Centro Educativo Integral, donde se atienden a más de 400 chiquitos y sus familias, está todo dispuesto para que tengamos una tarde de paz, de calma, como seguramente ya todos lo están sintiendo, porque estamos en un clima de muchísima paz. Vamos entonces a pasar al tema de esta tarde. Es un tema de que seguramente todos nos vamos a identificar como especialistas, porque el título que tiene es La paja en el ojo ajeno. Esta situación, esta virtud, entre comillas, que todos tenemos y que hace que podamos ver en nosotros defectos, ver en nosotros situaciones de error con tanta facilidad. Nos es tan fácil, tan accesible, casi instantáneo el ver esto en nosotros y muchas veces nos cuesta tanto reconocerlo en nosotros mismos. Vamos a tratar en esta tarde de ver qué pasa con esto, cómo podemos abordar este tema y darle alguna vuelta de rosca, como le gusta decir a Raúl, nuestro querido amigo, a este tema. Y vamos a comenzar de esta manera haciendo un poquitito de historia. Y para basarnos, o para hacer este poquito de historia, vamos a basarnos en este libro que se llama A Camino de la Luz, que está dictado por Emmanuel y psicografiado por Francisco Cándido Xavier, Chico, este ser tan noble que todos conocemos. En este libro, Emmanuel nos cuenta que el Imperio Romano, en aquellas épocas remotas, podríamos decir que desde lo alto estaba dispuesto o todo organizado para que sea la construcción de un mundo en el que los estados estuvieran unidos y que en esta unión de estados haya prosperidad, haya calma, haya trabajo, paz, progreso. Todo esto estaba programado para la humanidad desde aquellas épocas. Y es en la familia romana que esto se encuentra a disposición. Porque Grecia en aquella antigüedad ya había investigado muchísimo sobre las situaciones y los problemas humanos. Y les da como herencia a estas familias romanas toda esta sabiduría y este aprendizaje. Y cuenta que es con los Gracos, uno de los últimos gobiernos que hacen que esta familia se encuentre en prosperidad, en armonía, en honestidad. Y claro, luego de esto aparecen justamente los emperadores, que claro, abarcando tanto poder en el seno de la tierra, ustedes fíjense lo que era el imperio en ese momento, todo esto que está coloreado acá, en lo que sería Europa, parte de Asia, África, todo esto en aquella época era el Imperio Romano, que tenía justamente esta virtud, incluso desde los cielos, para formar esta humanidad tan próspera. Pero claro, los humanos, con nuestras debilidades, también tenemos la libertad, el libre albedrío. Y cuenta que dentro de esta libertad relativa que tenemos, esta humanidad, o nosotros, los humanos, no quisimos, por rebeldía, asumir este compromiso. Porque cuenta que los generales en aquella época, teniendo tanto poder, lo usaban justamente para someter, para violentar, para servirse de esto en beneficio propio, para ultrajar sin ningún tipo de escrúpulo, haciendo de esto algo que les beneficiase exclusivamente. Y parte de todo esto
de las intrigas, también de los chismes, de las críticas, porque dicen que cuando hay aquellos que quieren desestructurar grupos, como incluso hasta sociedades o imperios tan grandes como estos, no se valen de cosas burdas. Muchas veces se valen de esto, de las intrigas, de generar en otros la maledicencia y demás, llevando a que justamente estas familias se minaran en el seno de sus bases, quedaran sus bases desestructuradas. ¿Por qué? Porque se peleaban unos con otros, aparecían estas intrigas, como decían, minando y sembrando la desconfianza, el odio, el rencor, la rebeldía, incluso hasta la propia guerra entre ellos, entre estas familias. Es en la época de Augusto, este César, el emperador que vemos justamente en la foto, y que tiene su gobierno desde el año 27 a.C. hasta el año 14. Se llama justamente el siglo de Augusto, porque sin saberlo, las familias o las personas recibieron esta caricia, podríamos decir, esta situación de ánimo diferente, que hace que el siglo de Augusto sea un siglo próspero, un siglo de crecimiento, donde aparecen Mecenas, Virgilio, Horacio, con inteligencias superiores, trayendo y donando para la humanidad, incluso hoy, la legislación en la que nos apoyamos muchas veces de aquella remota Roma. Porque en este momento resurgen las artes, resurge la belleza, resurge la arquitectura y se hacen monumentos colosales, acueductos. Es este siglo de Augusto el más próspero para Roma. Y cuentan que en este momento, tanto Roma como las otras sociedades organizadas logran establecer una pausa, un momento de tranquilidad, de paz. Y todo esto producto del acercamiento de Cristo. Porque es en este momento que nace Jesús, que viene a nuestras vidas este modelo y guía para servirnos, para marcarnos este rumbo. En esta sociedad que ya venía desestructurada y demás, viene Él a mostrarnos cómo debería ser el rumbo. Entonces, podemos ver en la historia, aunque muchos lo nieguen, justamente a Cristo, trayendo con Él todas estas vibraciones de paz, de armonía, de fuerza. Sin embargo, es la propia Roma, la propia Judea, que lleva justamente a partir del pueblo judío al Cristo, al Gólgota. Y es ahora Tiberio, que es una personalidad cruel, que es heredero de Augusto, que él lo había adoptado justamente. Es en el gobierno de Tiberio que puede verse a Roma perder esta situación de paz, de trabajo, de honestidad. Justamente a partir de que en Cristo podemos decir que vuelve a las esferas celestiales, luego de atravesar este camino del Gólgota, de ser crucificado por los propios judíos, trayendo y concluyendo con esta siniestra profecía de tantos milenios para atrás. Esta familia entonces romana, que tenía esta facultad, que tenía estas herramientas para sembrar un mundo nuevo de prosperidad, de evolución tanto en lo físico como en lo moral para toda la humanidad, justamente hace lo contrario. Me gustaría que pensemos un instante, si en vez de sembrar todas estas intrigas en el pueblo romano, si hubiesen sembrado justamente lo contrario, si hubiesen sembrado el estímulo al bien, si hubiesen sembrado el estímulo a la honestidad, si hubiesen sembrado el apoyo al crecimiento intelectual y demás, si hubiese sembrado todo este estímulo para el bien, ¿qué hubiese sido de la humanidad? Seguramente no estaríamos acá. Seguramente otro sería el rumbo de la humanidad. Sin embargo, con estas intrigas, calumnias, con esta situación de, podríamos decir, como decía el título, la paja en el ojo ajeno,
que parece algo menor, parece una situación que no tiene casi ninguna circunstancia, ninguna consecuencia mala. Pero vamos a ver que en esta situación de buscar justamente un beneficio solo personal y valerse de la astucia, de la maledicencia para perjudicar a otros, tenemos consecuencias nefastas. Porque vemos primero al pueblo judío con toda su estructura destruida, incluso hasta el templo, a su templo colosal caer piedra sobre piedra. Y luego de esto, esta situación siniestra se traslada también a la sociedad romana. Y esta sociedad se ve en crisis, en ruinas, en incendios, en guerras, desestructurada totalmente y perdida en los tiempos. Porque vemos que ya de Roma solamente quedan recuerdos, ruinas, que seguramente hoy se pueden visitar, pero que gracias a esta maledicencia, a esta seguramente rebeldía que todos cargamos en lo íntimo, ya no tenemos más que una ruina de algo que pudo haber sido para nosotros, para toda la humanidad, algo completamente diferente. Vamos a ver entonces que podemos tener, como decíamos, esta situación de críticas, de intrigas, de chismes, que parecen tan vulgares, que parecen algo tan simple, tan sencillo, pero que, como decíamos recién, pueden traer tan funestas consecuencias. Todo se siembra, nos cuenta Allan Kardec, a partir del capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo. Allan Kardec, el codificador de la ciencia espírita. En este libro, que es una obra de arte, un libro para que podamos leer de tapa a tapa, o en cualquier momento, con algún problema o con alguna situación, abrirlo casi al azar, podríamos decir, entre comillas, al azar, y encontrar respuestas para lo íntimo, para que podamos alcanzar justamente situaciones de lucidez, de calma, que nos puedan servir como guía en nuestros problemas. Vamos a encontrar entonces que es el orgullo el padre de esta situación. Porque claro, nos creemos tan superiores muchas veces, que cómo vamos a resaltar en otros lo que es bueno, si eso que es bueno puede eclipsarnos. Es decir, yo resalto a alguien las bondades que tiene, o las virtudes y demás, y parece que yo quedara chico. O por ejemplo, podemos decir que es también, como charlábamos con Raúl, una vía de escape, una situación de escape en la que me evado de mi responsabilidad. Entonces, en vez de buscar los defectos en mí mismo, lo busco en los demás, haciendo que mi tiempo se vaya simplemente en críticas, en esta agudeza que todos tenemos para ver en los demás los defectos, como si eso pudiera solucionar algo. Porque cualquiera de nosotros vino acá por propia voluntad. Cualquiera de nosotros va a cambiar algo por propia voluntad. Por más que todo el mundo se afane entonces en criticar, en decir de los otros las cuestiones malas que tienen, cada uno va a cambiar en su momento, cuando lo decida, cuando lo disponga. Por lo tanto, entonces, nos dice Allan Kardec, que la mejor manera sería ser severos con nosotros mismos e indulgentes con nosotros. Porque esta situación con nosotros va a hacer que podamos analizarnos tranquilamente y de ahí corregir nuestros errores. Para nosotros, nada sirve, es simplemente perder el tiempo. Ustedes dirán, orgullo. Sí, porque tenemos una situación de autoestima, ya lo hemos comentado alguna vez, una situación de sobreestima, en la que yo, como les decía recién, me siento tan orgulloso, tan noble, una situación con una persona con tantas virtudes que hace que los otros sean menores, casi trascendentes. Este sería la sobreestima o la subestima, que hace que yo me sienta inferior, que no puedo hacer nada y demás. La primera que se relaciona con el orgullo, y la subestima cuenta que se relaciona con el egoísmo, porque yo me quedo chiquito diciendo no, si para esto no sirvo, que yo no lo puedo hacer y demás. Se relaciona con el egoísmo porque me hago voluntariamente, podríamos decir, inútil, entre comillas.
comillas, porque no sirvo, no trabajo, no hago esto, no hago aquello. Por supuesto que ambas situaciones deben ser tratadas específicamente cuando esto tiene una gravedad ostensible. Hay infinidad de tratamientos desde la psicología o la psiquiatría. Nosotros damos el punto de vista espírita. Entonces, lo que se propone es que justamente estemos en la estima, es decir, reconocernos tal cual somos, con defectos, con virtudes, pero básicamente con la posibilidad de trabajar, con la posibilidad de ser honestos, de hacer el bien, de crecer, de evolucionar. Esa capacidad la tenemos todos. Por lo tanto, eso debería ser para nosotros de gran estima. Mi mamá me decía cuando era chico, que te digan lo que quieran. Obviamente que no te golpeen y demás, pero vos no hagas caso. Seguí, trabajá, estudiá, que digan lo que quieran de vos. No le hagas caso. Y muchas veces esos consejos de madres, sabios, hacen que uno se preocupe menos por esto y se ocupe de lo que verdaderamente tiene sentido, del trabajo y demás. ¿Por qué ocuparme de aquellos que me critican y demás, ir a defenderme, a decir todo un montón de cosas, si muchas veces lo hacen solamente para perder el tiempo o por envidia? Porque lo único que buscan justamente es perjudicar al otro, con maledicencia, con ruindad, con astucia, como decíamos hoy. No hagamos caso de estas situaciones, ni tampoco nosotros formemos parte de esto. Porque al formar parte, como decía recién, que parece una cosa tan sencilla, tan vulgar que no tiene consecuencias, sin embargo, cuando formamos parte de esto, podemos formar parte también y asumir responsabilidades graves en ciertas situaciones de que se desestructuren grupos, por ejemplo, grupos de caridad o de asistencia, donde uno con maledicencia va y ve todo lo malo en esto, en vez de ver lo bueno. A lo mejor teniendo justamente esta sagacidad de ir y decir o de criticar, dice, no, pero mira aquel, está tratando de hacer bien, sin embargo es una persona mala, es una persona que hace esto o aquello, que tiene este defecto, ¿cómo él va a hacer el bien? Sin embargo, todos tenemos defectos y también todos tenemos la posibilidad de hacer bien. Honestamente, todos la tenemos. Sin embargo, muchas veces, muchas personas buscan esta cuestión para desestructurar, para desorganizar grupos. Y dicen que es una de las mejores maneras. Porque si nosotros hacemos caso a esto, o hacemos caso a aquello, vamos en ruina justamente de nosotros mismos. Cuenta que en Roma, como decíamos hoy, en el momento de la crucifixión de Jesús, Roma también colabora cuando se lava las manos Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos está con un amigo en ese momento, o con un político socio, que se llama Publio Lentulus, y que tenemos esta historia gracias también a Emmanuel, que nos la da en un libro fantástico, precioso, que se llama Hace 2000 años. Sin embargo, en esta situación, en la que Poncio Pilato, él saca justamente o sale de su responsabilidad y se va a sus orgías, a disfrutar de sus placeres, entre comillas, tan momentáneos, tan pasajeros, olvidándose de su responsabilidad como autoridad, y en vez de defender a esta persona que no tenía ninguna causa que se le pudiera establecer en ese momento para la muerte, dice, bueno, yo me lavo las manos. Y en este caso está este ser, o esta persona que se llama Publio Lentulus, con él. Y Poncio Pilato quería estar con su mujer. Y la mujer de Poncio Pilatos quería estar con este hombre, con Publio Lentulus. Sin embargo, en estos momentos en que se define la vida de Cristo, ellos están pensando cómo diagramar una situación que desestructure esta familia. Porque ella, la esposa de este hombre, Publio Lentulus, era una esposa fiel, dedicada, una mujer que justamente cuidaba de su familia. Pero sin embargo, había que ver la forma de desestructurarla, porque Poncio Pilato, como era muy poderoso, quería obligarla a estar con él. Y es en este momento en que ella, Livia, va en defensa de Cristo hasta los aposentos donde está justamente Poncio Pilatos y se la ve a ella entonces
entrar en este lugar con él. Sin embargo, cuando este hombre, el esposo, ve que ella está entrando y saliendo de este lugar, se encuentra con la esposa de Poncio Pilato que le dice: ¿no te das cuenta? Tu mujer te engaña. Mi marido inescrupuloso quiere estar con ella. No te dejes engañar. Ella estuvo con él recién. Sin embargo, es una persona que fue a defender a Cristo. Y a partir de este momento se desestructura la familia de Poncio Pilato. Porque él, creyendo en esta situación de maledicencia, corta la relación con su esposa desde todo punto de vista, como era en aquel momento, dejando a la mujer en la ruina, aislada en el propio hogar o fuera de él. ¿Cómo podemos dejar que nos arruinen así? ¿Cómo podemos permitir que una situación de estas nos arruine la vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una historia de Divaldo Pereira Franco que vamos a dejar justamente para el final, porque quería comentarles también esto del feedback positivo, porque nosotros muchas veces podemos encontrar en los demás los defectos. Dice Mateo en el capítulo 7: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Muchas veces encontramos en los demás o en los defectos de los demás nuestros propios defectos, y hace que eso nos enoje. Nos enojamos con tal cosa o con tal otra, porque muchas veces no queremos enojarnos contra nosotros mismos. Y somos tan hábiles para encontrar el defecto en nosotros, enojarnos, sacar todo lo peor de nosotros para desestructurar a la otra persona, siendo que muchas veces ese defecto lo llevamos dentro. Cuando nos pasa algo así, cuando nos pasa que nos enojamos tanto, pensemos si en algún momento, en lo recóndito de nuestro íntimo, no está también esa situación. Cuando se nos enoja mucho algo, no habremos en algún momento hecho algo parecido. Y ahora lo estamos criticando tanto. No necesitaremos, como Dios ve todo, no necesitaremos en algún momento su indulgencia, su gesto de cariño, su perdón. ¿Qué pasaría si los guías, si nuestros propios guías, irían permanentemente al Padre a decir: mira lo que hizo tal cosa, que hizo tal otra, que yo le dije que hiciera bien, que hiciera tal cuestión, que no se dejara llevar, sin embargo lo hizo esto de mal, aquello? ¿Qué pasaría si nuestros guías estuvieran permanentemente también en crítica sobre nosotros mismos, en vez de alentar aquello de bueno que tenemos? Ustedes fíjense que en la sombra de la foto hay una especie de empatía en estos dos hombres que están buscando armonizarse, que están buscando mejorar esta situación, a lo mejor de trabajo, de familia o de lo que ustedes quieran, tratando justamente de progresar juntos, porque muchas veces nos criticamos entre nosotros. Sin embargo, somos lo que tenemos. Tenemos a lo mejor una organización fundada en un grupo, y ese grupo es el que la sostiene. Por supuesto que no está bien ver en todos lados el bien. Claro, hay cosas o hay momentos en que es necesario decir: esto no es correcto. La postura o la forma de trabajo de esta reunión o de esta institución es tal y tal. Por lo tanto, si nos salimos de esta situación, no es posible. No es bueno entonces ver en todos lados el bien, pero tampoco es bueno ver en todos lados el mal. Ustedes fíjense que cuando fue propuesto una situación de la que todos hemos sido parte, directa o indirectamente, con este tema de la inundación en La Plata, cuando se fomentó solamente un poco la solidaridad, miles de personas en todo el país se movieron para alentar. Quiere decir que si nos remontamos nuevamente a esta situación de la familia en Roma, si se hubiese estimulado, o si hoy se estimulara justamente el bien, la honestidad, los valores, ¿cómo podríamos crecer? Como decíamos hoy entonces, no ver el bien en todos lados. Sí, precaverse, saber cuidarse, estar atentos, pero tampoco lo único que hagamos es la crítica y ver el mal en todos lados. Porque justamente nosotros solos nos perjudicamos. Como les decía, esta historia de Divaldo Franco, este hombre que tiene la mansión del Camino, allá en Brasil, en Bahía,
una institución que atiende a más de 3.000 chicos por día, él que adoptó a más de 600 hijos a su nombre. Una cosa colosal, imposible de imaginarlo con 2 hijos o 3, uno, le cueste más 600 hijos adoptivos, más de 3.000 niños diariamente que asisten, que reciben atención desde que están en la panza hasta que tienen 18 años, que salen con educación y trabajo. Una institución de esta naturaleza se vio en crisis en los inicios, al principio, porque hubo una persona que juntó a un grupo y que empezó a sembrar esta maledicencia contra Aníbaldo Franco. Y se propuso entonces hacer una campaña en contra de él. Vamos a hacer una campaña en contra de él. Y no solo se realizaron, se reunieron para esto, lo maquinaron, hasta firmaron un acuerdo para justamente desestructurar a Aníbaldo, a esta obra. Y cuentan que estuvo muy cerca, porque fueron panfletos, publicidarios y demás, todo en contra de esta obra de caridad. Y cuenta Aníbaldo que para él fue un dolor enorme. Él seguía con sus conferencias y demás, brindando alegría, pero por dentro, dice que por dentro estaba, podríamos decir, desolado. En una situación de terrible dolor. Pero sin embargo, tuvo que seguir adelante y siguió. Y pasaron los años y pasaron los años. Y resulta que él tiene en un momento un ataque cardíaco. Y después de este ataque cardíaco que sufre, que estuvo al borde de la muerte, se acerca a su guía, que se llama Juana de Ángeles, y le dice a su guía: Aníbaldo, ¿ya te preguntaste por qué tuviste este paro cardíaco? Bueno, tuve este paro cardíaco porque, bueno, se habrá parado el corazón y demás, hay cuestiones físicas, es lógico. No, pero no habrá algo en tu íntimo que desató esta situación física. Y cuenta que él se pone bajo una terapia que ella le propone a buscar dentro de sí mismo qué había, qué puede pasar. Y llega un punto en que ella lo ayuda y le dice, porque él estaba recordando justamente este hecho. Y cuando estaba recordando este hecho, le dice: tuviste un paro cardíaco, Aníbaldo, porque todavía tienes en lo íntimo resentimientos. Dice: ¿yo? Imposible. Yo soy una persona alegre, jovial, una persona que ayudo, que asisto a los resentimientos. No es posible que yo tenga resentimientos. Sin embargo, le propuso que siguiera indagando sobre esta cuestión. Y él se dio cuenta que sí, que recordaba esto con inmenso dolor, que tenía incluso sobre este agresor una idea en lo íntimo que sé que no lo pueda perdonar, que no pueda digerir todavía esta cuestión. Y ella lo ayudó también, le dijo: Aníbaldo, mirá, en aquel momento que fue durísimo, hubo necesidad de ajustar un montón de situaciones que no estaban bien. Hubo necesidad de vigilar más, de que ningún detalle se fuera del lugar, porque estábamos muy expuestos. Esto sirvió para que la organización creciera, para que la organización se fundamentara en bases más sólidas. Podríamos decir que este agresor fue casi de mucha actividad. Aníbaldo empezó a pensar en esto y llegó a la conclusión de que sí, que este dolor finalmente le había hecho mucho bien. Terminó también en instancias de ellas orando por él. Y en esta oración también agradeciendo. Porque bueno, este dolor hizo que él pudiera crecer, que pudiera mejorar la institución. Terminó en gratitud. Y pasó muy poco tiempo después de esto para que Juana venga y le dijera: la situación cardíaca fue solucionada. No va a haber más problema cardíaco en tu vida. ¿O puede ser que sea así? La causa íntima de esta cuestión fue solucionada y los médicos constataron esto, porque luego de la evaluación cardíaca, Aníbaldo ya no tenía ningún daño o ningún riesgo cardíaco, hasta el punto de que hoy tiene 80 y pico de años y salta de los escenarios como si fuese un chico, que muchas veces lo vemos y decimos: Aníbaldo, despacio, no tuvo ningún problema cardíaco más.
Y también un pequeño tiempo después, él estaba dando una conferencia. Y luego de la conferencia, como se pone siempre a firmar libros, había una persona en la fila que lo miraba. Lo miraba y esperaba. Lo miraba y esperaba. Y él seguía firmando libros, de vez en cuando miraba. Y esta persona seguía mirando. Terminó de firmar todos los libros. Se fue la última persona. Ella seguía ahí, ya no quería ni mirarlo, pero de reojo vio que se acercaba. Y Divaldo ya pensó en Juana, dijo algo viene. Y se vino esta persona y le dijo: Divaldo, seguramente no te acuerdas de mí. No, le dijo, no tengo un registro. Vengo a pedirte perdón. Le dice: ¿te acuerdas de aquel momento en el que hubo una campaña contra ti y así y así? Y Divaldo en ese momento dijo: vagamente. Si hubiese sido un tiempo antes, y hubiese dicho: ¿cómo? No me voy a acordar sí, de esa situación y demás. Pero en este caso, vagamente lo recuerdo, sí. Yo fui la persona que organizó toda la campaña en tu contra. Yo fui la persona que te hice todo este mal. Y vengo a pedirte perdón. Y Divaldo, ante tamaña nobleza, podríamos decir, ante tamaño coraje de venir a decir o a pedir perdón en la cara, le preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué te llevó a hacer esto? Tenía envidia. Te veía y te envidiaba. Tenía envidia de vos. Divaldo le dice: envidia de mí. De una persona que duerme solo 6 horas por día, que trabajaba día y noche, en el trabajo para ganar el pan, en el trabajo después con los chicos, en toda la institución. Una persona, ¿de qué tenías envidia? No lo sé, dice. Pero yo fui luego de la campaña a verte, y sin embargo no estaba sonriente, siempre dando las conferencias, y yo por dentro, rompiéndome la cabeza, cómo esta persona no está mal, no sufre, más envidia todavía. En el momento en que firmé este acuerdo para justamente desestructurar la obra, dije: acá estoy firmando mi sentencia. Porque un tiempo después me casé. Y en el momento del casamiento, en el momento de la noche de bodas, mi señora entró en crisis. En una crisis psiquiátrica que hubo que atenderla psiquiátricamente en ese mismo momento. Y yo sentí que empezaba a pagar. Ahí estaba pagando, porque las crisis sucedieron. La situación se tornó casi un infierno. Y tiempo después tuve un hijo autista, que cuando lo miro me muerde por dentro. Esta situación de dolor de él, y sé también que estoy pagando. Te pido perdón, Divaldo. Él lo abrazó. Le dijo: ¿cómo no? Yo también te pido perdón, porque te generé esta situación. Dice: esta situación de odio, de envidia. ¿Cómo pudiste? También te pido perdón. Y en este abrazo, ambos luego salieron caminando casi como nuevos amigos, como personas que ahora podían al menos saludarse o estar juntas. Toda esta situación de martirio de este hombre fue por este mal que él se propuso hacer. Si la obra siguió, podríamos pensar: ¿qué hubiese pasado si la obra se caía? ¿Qué hubiese pasado si 3.000 chicos no podían recibir asistencia? ¿Qué hubiese pasado si él no podía atender a más de 600 hijos adoptivos? ¿Qué hubiese pasado si no pudiéramos tener hoy sus libros para leer? ¿Cuál hubiese sido la consecuencia del pago para este hombre? La carga de conciencia, la responsabilidad tan grande, por un acto de maledicencia, por este acto de ver en nosotros los defectos, en vez de buscarnos en nuestro íntimo para mejorar, para crecer, para progresar. Todos estamos invitados entonces a dejar de ver la paja en el ojo ajeno y sacar
la viga del propio, como planteaba Jesús. Muchas gracias.